Bienvenido a Jardín Kyoto. Primero que nada deseo agradecer la cantidad de visitas que he tenido con este tema, tanto nacionales como internacionales. Realmente estoy muy contento de la aceptación que he tenido con este tema, en el cual ustedes se han dignado a hacerme preguntas, las que vamos a responder en un momento cercano. Pero igual me tiene muy contento de este dinamismo que hay entre ustedes y nosotros. Quiero tocar ahora el tema. Hay dos formas para formar un bonsái. Uno es la poda y el otro es el alambrado. El alambrado, que es lo que vamos a hablar ahora, y vamos a dar un pequeño barniz solamente de eso, después vamos a tocarlo más a profundidad, es por qué es necesario hacer el alambrado. El alambrado consiste en la fuerza que ejerce la naturaleza sobre un árbol. Este es el viento, la lluvia, la nieve, los temporales, las ventiscas, avalanchas, rayos, etc. Todo eso va moldeando la planta, y en base a que uno seamos coherentes en la formación de ese arbolillo con ese tipo de clima que nosotros imaginariamente le entregamos, se va convirtiendo en una obra de arte. Por lo tanto, el alambramiento, que es una guía, que es una ortopedia, que en agricultura se llama ortofitia, es lo que hace que un arbolito tenga una buena característica artística. En el caso de las coníferas, el alambramiento es más o menos entre 4 y 6 meses lo que dura. Y en el caso de los de hoja caduca, o latifolia, hoja ancha, eso es más o menos 1 mes a 3 meses. Dejarlo más tiempo causa daño a la planta, tanto porque se incrusta dentro de la ramita, y también porque la planta se siente atacada por ese peso excesivo de ese alambre sobre ella. Entonces no se desarrolla bien, ¿ya? Si es necesario, cuando se corte el alambre y se saca, alambrar de nuevo dejando pasar un tiempo, hay que hacer eso. Pero dejar el alambre permanente ahí ya 6 meses o tal vez 1 año, casi es seguro de que la rama se le va a dañar seriamente o se le va a terminar muriendo. Aquí, en este dibujo, yo quiero demostrar la importancia del alambrado. Aquí tenemos la rama sin alambre. Estas mal dibujadas serían las células, como están dentro de la ramita. Esta es habiéndole colocado el alambre ya enrollado, y la deformación que ocurre dentro de las células motivo del pliegue que se le hace, ¿ya? Se deforman un poco, unas se estiran como en el caso de arriba, las otras se comprimen y van tomando esa forma. Una parte importante del alambrado es que la curva donde se hace el alambrado para plegar la rama tiene que estar en la parte superior de esa curva. No ocurre aquí, o sea, no viene el alambre aquí y pasa para acá, porque cuando se coloca aquí, lo más probable es que aquí se parta. En cambio, cuando se coloca en la parte superior de la curva, el mismo alambre ayuda a que las células se mantengan más unidas y no se dañe la rama cuando ustedes la pliegan. Y después de pasado un tiempo, las células se reordenan otra vez, se lignifica, quiere decir que se endurecen, y el fluir de la savia no tiene problemas de esta manera. Aquí quiero mostrarle este arbolito, que es lo que yo expliqué también en la película
Bonsai, la película chilena, lo que yo intenté decir lo que es el bonsai, que es el efecto que ocurre con el clima sobre un árbol. En este caso es el peso de la nieve que hace que el árbol caiga de esta manera y el viento que haga fluir hacia abajo de esta manera y la planta va tomando esta manera, de esta forma. ¿Ya? Hay una palabra en el idioma japonés que lo ocupan para todos los artes, especialmente el bonsai, la ceremonia del té, la caligrafía, los jardines, que es el furio. Fu es viento, ryo es el fluir del viento. ¿Ya? Fíjense bien ustedes en las cosas japonesas, sobre todo los kanji. Los kanji no terminan abruptamente, sino que tienen una forma resbaladiza, que va terminando en punta. ¿Ya? Si ustedes se fijan bien en la forma de la ideograma, de la escritura japonesa, tienen un fluir, que en el bonsai también es el mismo, que es esto, ¿ya? El fluir del viento. En el bonsai es muy importante tener en cuenta esa parte. Cuando ustedes quieren hacer un árbol, tienen que pensar dónde está el viento y cómo fluye ese viento. Y eso va a ayudarles mucho en la formación de sus propios árboles. ¿Ya? En este caso, el furio es así, de esta manera. Eso. Ese es el fluir del viento que tiene esta plantita. Entonces el alambre lo que hace es hacer en forma artificial ese fluir del viento. Por eso es importante, y yo creo que no existe un bonsai que se pueda llamar propiamente tal si no ha sido alambrado en algún momento de su vida. Eso es sumamente importante porque es la forma de que la naturaleza entrega la forma a sus plantas. No le va a ocurrir daño, tal como quise demostrar aquí en este dibujo. Solamente es un ordenamiento de las células para que la planta con el tiempo vaya tomando la forma artística que nosotros queramos darle. ¿Cuándo se produce daño? Cuando hacen un pliegue muy fuerte y no lo han calculado respecto al tipo de planta en la cual se está trabajando. Hay unas más flexibles como las coníferas y otras menos flexibles que se pueden quebrar. La otra es que dejen pasar mucho tiempo el alambre puesto arriba de la rama y hace que se clave el alambre dentro de la rama, lo que produce un daño estético muy feo y que ya le ocasiona eso el fluir de la savia porque está estrangulando. Entonces eso no puede ocurrir. Cuando ocurre eso ya es porque han trabajado mal en la parte del alambramiento y eso hay que cortarlo. Se corta con una herramienta en espiral. Bien, aquí cambiamos ya de escenario. Voy a dar a esta plantita chica la forma que se debe iniciar el alambramiento, porque mientras más joven se haga el proceso de alambramiento y le dé mayor forma al tronco, va a ser un arbolito más bello en el futuro. Ahora se puede doblar sin problema y no le va a causar daño a la planta. ¿Ya? Vamos a tratar de que el viento, o sea, furio, esté hacia allá, como una cascada o una semicascada. Esa le va a ser la idea. Ahí ven. Entonces, se usa el alambre de cobre. Ahora, ¿por qué el alambre de cobre? Esa es otra pregunta también que me han hecho. Y cuando yo iba a otros países, especialmente España, me hacían muchas preguntas respecto al cobre, porque sabía que Chile es uno de los mayores productores de cobre de Chile, y me preguntaban mucho de cómo yo hacía, si trabajaba siempre con cobre, si hacía con aluminio, etc. Yo siempre he trabajado con cobre, no he tenido problema. Sí tengo la precaución de no dejarlo que se incruste, no dejarlo mucho tiempo para que la planta sienta el daño que le da el cobre cuando la está estrangulando, porque ya cuando se aprieta se estrangula. Entonces, el cobre lo que hace es darle la forma, y como es un alambre que es más fuerte que el aluminio, puede
de esta manera hacer que el trabajo de pliegue que se le hace a la rama sea mejor y sea más fluido y sea más estético que cuando se hace con cobre. Bien, quedó pendiente por qué el cobre. ¿Bien? Ahí. Entonces, ¿por qué el cobre? El cobre que se deja recocer primero. Recocer es que se coloca en rojo y después se deja enfriar. Cuando está en esas condiciones es blando. Se puede doblar así, sin problema. Ahí. ¿Bien? Pero, a medida de que se va plegando, se va trabajando el cobre de esta manera, o sea, ojalá si ustedes pudieran tocarlo, van a ver que queda ya al doble de duro. Ya casi ya no lo puedo, casi sería como doblar un clavo prácticamente. Ahí ven. Ya hay que hacer bastante fuerza para doblar. Ah, ya, ahí quedó. Ya duele los dedos cuando ya estoy haciéndole otra curva a esto. Entonces, cuando se coloca el cobre de esta manera, el cobre está blando, entonces yo lo puedo doblar sin problema. ¿Ya? Y en la medida que voy trabajando el cobre y lo voy doblando sobre la rama y lo voy plegando sobre el arbolito, ¿ya? Después la rama no es capaz de volver otra vez a hacer la fuerza contraria. Por eso el cobre es mejor que el aluminio en este aspecto. Porque primero es más delgado y segundo va ejerciendo una fuerza que a medida que se va manipulando se va colocando duro. Entonces, ahí ven, ahí el fluido del viento está para allá. Entonces, dejamos de esta manera. Ahí ven. Entonces este va a ser un cascada inicialmente. Así. Y después, ya cuando la planta ya vaya creciendo, se le van a ir formando las ramitas y se le va a ir dando la forma al tronco. Ahí. Este es el pliegue inicial. Y ahí partimos con un pre-bonsai de buena calidad. Vamos a mostrar este otro arbolito que ya tiene la curva esa. ¿Ya? Pero el gran problema de esto es que después esto está largo. Y no tiene forma, es como un bastón. Eso es muy malo dentro del punto de vista del bonsai. Entonces, ya aprovechando que la curva está dada, nosotros vamos a... Así se hace la primera introducción del alambre. Se pasa por el lado de afuera de la curva, como habíamos explicado. Sigue para acá. Teniendo cuidado de no aplastar las ramitas con el alambre. Esa es la única precaución que hay que tomar para que no dañemos a la planta. Insisto, este es una guía, no es un estrangulamiento. Si ustedes quieren hacer un buen bonsai, obligados a tener que hacer eso en algún momento. Ahí está. Entonces, le podemos hacer un pliegue un poco más fuerte todavía de esa curva. Ahí. Ya. Vamos a ir mostrando así para que, como que se va para allá, ¿se fijan? Ahí. Entonces hacemos después que la planta vaya fluyendo de esta manera. Ahí. Aprovechando la curvita ahí. Ahí ven. Después, aquí, el alambre pasó por este otro lado. Esta no es la forma de que uno tenga que alambrar. Normalmente con ese alambre es así. Pero para que ustedes vean cómo es la cosa y con el detalle, eso lo estoy haciendo al revés mío.
esto lo puedo doblar otro poquito más. Ahí. Busco la curva del alambre. Y ahí está. Así. Entonces después cuando crezcan estas ramitas, que es lo que voy a presentar a continuación en otros que tengo más adelantados, se va formando la ramita y la ramilla. Pero en este momento eso es lo que me interesa. Fluir del viento así, de esta manera, ¿ya? Con esta curva, que no se vea como un bastón sin ninguna gracia. Ahí voy a trabajar con el alambre. Ahí ve. Ya el alambre, como se endurece, ejerce la fuerza sobre la rama o sobre el tronco en este caso. ¿Cómo se saca el alambre? Con esta herramienta se van cortando los espirales. O sea, ahí, pa, aquí, ta, aquí, ta, y así. No se desenrolla, porque como el alambre ya endureció, si empiezan a hacer la fuerza al revés, lo más probable es que pasen a llevar ramillitas o algunos brotes que vayan saliendo y vayan a causarle daño a la planta. Entonces, no se hace eso. Solamente lo que se hace es cortar los espirales. Listo. Ahí está. Ahí se formó ya esta segunda etapa de un buen pre-bonsai. Vamos a seguir viendo otros ya más alambrados con más tiempo, que realmente el tiempo en este caso es importante. Vamos a dejar otro ya alambrado y lo vamos a mostrar enseguida. Ya, aquí cambiamos en este caso a un árbol ya más antiguo, obviamente, y no solamente tiene formado el tronco, sino que tiene formada también las ramas. Fíjense en la fluidez que tienen las ramas. No es un arco, no es un mango de olla arqueado, sino que además tiene una curva de esta manera. O sea, el árbol va formando las ramas de esta manera, ¿eh? Como fluye un río, más o menos así. Vayan a un parque, observen cómo son las ramas de los árboles. Ahí se van a dar cuenta lo difícil que es hacer algo en forma artificial cuando ustedes se enfrentan a un bonsai. Van a ver que las ramas no salen así, como si estuvieran pelando un plátano, sino que tienen un movimiento en las ramas, se van desplazando y van alejándose, se van adelgazando a medida de que están saliendo del tronco, pero mantienen un movimiento. Y las ramillas también mantienen ese movimiento. Está muy relacionado ese movimiento de la rama con el movimiento del tronco. Entonces, la relación entre tronco, forma del tronco y la forma de las ramas es muy importante. O sea, recuerden, el árbol, para que tenga un buen bonsai, debe estar formado por los elementos de la naturaleza. En este caso, como este es cascada, aquí casi se podría decir que fue un temporal, que fue el peso de la nieve, el que hizo que el árbol que iba creciendo hacia arriba cayó por el acantilado y tomó esta forma. Si el árbol fue bajado así por un temporal, por el peso de la nieve, las ramas que acompañan a este árbol también tienen el mismo efecto del clima. Entonces, no puede ser un árbol con ramas rectas aquí, sino que también tiene que tener casi el mismo dibujo que tiene el tronco. Y se ve ahí. ¿Estudien bien esta forma? Esto tuvo mucho tiempo, ya 2 días de alambramiento
intrínseco. Quiero mostrarle a ustedes ya un arbolito del mismo estilo del anterior, pero que ya se llenó de la ramilla fina, cómo debe quedar, ya el tronco ya tiene la forma, ya se le sacó el alambre, este debe tener más o menos unos 10 años de formación. Este fue regalado para mí por una amiga cuando era un pre-bonsai, o sea, él antes quedó así como el que le mostré anteriormente, luego ya se lignificó, se estabilizaron las células, saqué el alambre y empezaron a crecer las ramillitas, las cuales fui pinzando y despuntando para que se vaya densificando todo este ramillaje que se ve ahora en esta manera tan bonito, y va formando este mismo movimiento que tenía anterior. ¿Ven? Curvas de ramas ahí, no son palos, sino que también tiene curvas las ramitas, porque eso es importante, ¿ya? Que lo que formó el tronco también actúa sobre las ramas y después también actúa sobre las ramillas, ¿ya? Esa coherencia, ese furio tienen que tenerlo en cuenta ustedes cuando hagan su bonsai. Sé que es difícil en un comienzo porque a mí me costó mucho, ¿ya? En una iniciación de esta cosa fue terrible. Entonces creo que es importante tomar clases, o sea, ser autodidacta en bonsai. Yo diría que prácticamente es imposible. Yo progresé mucho cuando fui a Japón la primera vez. Habían pasado como 10 años haciendo bonsai por mi cuenta, que realmente cuando llegué allá eran unas plantuchas chicas nomás que estaban recortadas, pero no eran bonsai, sino que cuando tomé clases en Japón ahí me di cuenta que realmente esto era arte y que había que hacerlo pensando en lo que el clima le hace a la planta. Que al comienzo uno no tiene idea, no sabe, y si sabe, bueno, ¿para dónde está el clima? Tampoco, no le queda claro. Entonces, creo que es importante tomar clases para que alguien le explique lo que el bonsai busca dentro de la formación que se le hace a una planta. La planta es un ser vivo, recuerden eso. Tan importante como que tiene sus mascotas, su perrito, su gato, el pajarito. Es un ser vivo tan vivo como eso. Por lo tanto, el bonsai o la planta no tiene la culpa de la ignorancia. Por lo tanto, tienen que tratarla bien. El bonsai no es una planta que está maltratada. Hay que tratarla bien. Solamente hay que tener la precaución de que ese trato que se le haga a la planta debe ser acorde con la planta y con el trato que recibe la naturaleza en el clima adverso. Teniendo eso en cuenta, le va a quedar un bonsai muy bello, no les va a causar daño a la planta y van a ser acorde con lo que la planta requiere en su formación. O sea, el bonsai no es tortura, lo digo categóricamente, sino que solamente es un manejo que se le hace a la planta de acuerdo al clima que ustedes en forma artificial le están dando. ¿Ya? Mucha gente cuando parte con esto, y a mí también me pasó en un comienzo cuando vi alambramiento, pobrecita, decía yo, que sufren, no sé qué. No, cuando uno ya va entendiendo y entiende el dibujo de la célula, cómo se distribuye, cómo se van lignificando, cómo se va formando, se va dando cuenta que no es sufrimiento. Sufrimiento es cuando ustedes hacen mal el trabajo. Una de las cosas importantes de un principiante también cuando cometen errores, ya quieren formar esta rama, por ejemplo. Entonces, parten, la alambre, la voy a formar así. ¿Ya? Como son principiantes y son inseguros y no saben bien lo que quieren, de repente dicen, no, es que a lo mejor me quedaría mejor así. ¿Ya? Después, no, también parece que antes me equivoqué, entonces la voy a doblar aquí. No, pero después, y le hacen tantos pliegues
que es lo que yo mostré en el dibujo, ¿no es cierto? Cómo se van ordenando las células y que después se aprietan en un lado, después vuelven para el otro y se aprietan para el otro lado. Al final, claro, terminan dañando la rama y se les seca. Pero eso no es problema del alambramiento, es problema de la inseguridad de la persona que lo está haciendo, porque no tiene idea clara de lo que ellos quieren hacer con su árbol. ¿Ya? Esto es una escultura. Cuando ustedes le pasan el bloque de mármol, ustedes tienen que saber lo que quieren hacer dentro de esa escultura. ¿Ya? Van a hacer una cara, van a hacer una figura, van a hacer, ¿cómo se llama? Un cuerpo, qué sé yo, lo que ustedes quieran. Pero eso tienen que tenerlo claro. No pueden empezar a agarrar a martillazo el mármol. Ah, mira, me está saliendo Napoleón. No, tienen que tener claro que Napoleón lo van a formar ustedes antes, cuando ya tienen el bloque de piedra y tienen los cinceles y los martillos a mano. ¿Ya? No pueden empezar en el transcurso de la obra a decir voy a hacer tal cosa. En el bonsái es lo mismo. ¿Ya? Esa es la única manera de no hacer daño a la planta y no maltratarla. Saber de antemano lo que quieren hacer. Saber bien los estilos. ¿Ya? Aprendan. Sé que es un poco difícil, a mí también me costó. Pero si ustedes no saben exactamente qué estilo, para dónde va la planta, cómo se va a formar, cómo se va a hacer, van a hacer eso. Lo van a doblar, no que después, no que después, no, chito, la bajo para acá, no que lo doblo para allá. Y eso va a terminar al final de secarle la ramilla. Espero que esta parte del alambramiento sea interesante para ustedes. Les invito a que sigan con nosotros, visiten nuestro canal, nos manden sus preguntas, nos integren como su canal preferido, que sea algo que nosotros sintamos ese dinamismo entre ustedes y nosotros, y que podamos seguir participando y seguir influyendo en los conocimientos del bonsái para que ustedes también les sea algo grato del aprender. Hasta la vista.